Al Señor. Amén. Gloria al Señor. Sean todos bienvenidos esta tarde, mis hermanos. Les invito a abrir su Biblia. En Hebreos capítulo 10 vamos a continuar con nuestra serie en el libro de Hebreos. Capítulo 10, y el tema de esta tarde es: ay de los que pisotean al Hijo de Dios. Ay de los que pisotean al Hijo de Dios. Hebreos capítulo 10. Vamos a la lectura de los versículos 26 al 31. Ay de los que pisotean al Hijo de Dios. Capítulo 10 de Hebreos. Dice el versículo 26 en adelante: porque si pecarnos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez: el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Gloria al Señor. Ocupe su lugar, mis hermanos. Palabras firmes, palabras fuertes. Hemos estado estudiando este libro de los Hebreos. Si usted recuerda, hablamos de cómo dice la palabra que Dios en estos últimos días nos ha estado hablando ahora a través de su propio Hijo. En los días del Antiguo Testamento nos hablaba por los profetas, pero hoy en estos últimos días de la palabra nos habla a través de su Hijo. El Hijo de Dios nos habla en nuestra vida. Y la semana pasada, usted recuerda, hablábamos de una advertencia muy importante. Prestar atención, porque es importante que no nos cuidemos nuestra salvación tan grande. Una palabra de alerta, una palabra de advertencia sobre la necesidad de prestar atención a nuestra vida espiritual. Hoy más que nunca, prestar atención a nuestra vida espiritual, porque los días que vienen van de mal en peor, pero sobre todo nuestra esperanza, nuestra dulce esperanza, nuestra esperanza es que un día muy pronto el Señor regrese por nosotros. Y es importante permanecer hasta el fin. Y por eso la palabra nos advierte, nos anima a continuar adelante, estar preparado, guardar nuestra salvación, cuidar nuestra salvación. No sea que nos deslicemos, nos vamos por otro rumbo, otro camino, descuidemos nuestra salvación hasta el punto cuando perdamos nuestra salvación. Y esta tarde la palabra es fuerte. La palabra nos habla una vez más con advertencias. Lo hace el Señor porque nos ama. El Señor nos habla de esta manera porque nos ama. Y dice la palabra que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procesamos, sigamos al arrepentimiento, a que estemos preparados. El Señor quiere que nosotros seamos salvos y mantengamos nuestra salvación, cuidemos nuestra salvación. Entonces, vamos a estudiar este capítulo 10, estos versículos 26 al 31 de Hebreos, y nos habla primeramente de Dios como un Dios de gracia, pero también es un Dios de juicio. Nuestro Dios es un Dios de gracia, pero también es un Dios de juicio. Y si el mundo real que Dios creó, crea o incluye la realidad de la venganza divina, como nos dicen los versículos de aquí, si el mundo real que Dios creó incluye la realidad de la furiosa ira de Dios, entonces, al hablar de la honestidad, al hablar del amor, la sabiduría de Dios, todo incluye advertencia entonces sobre el peligro, no solamente promesas de bendición. Y digo esto porque nos encanta escuchar de las promesas de bendición de parte de Dios. Todos queremos escuchar un hermoso sermón acerca de las bendiciones de Dios para nosotros. Nos encanta escuchar de las promesas de bendición. Y no nos gusta prestar atención muchas veces a las advertencias del peligro en nuestra vida espiritual. Pero hermanos, vivimos en un tiempo muy difícil, un tiempo muy extraño,
porque por un lado, es una época, un tiempo donde en todo lugar vemos la agonía, vemos la catástrofe, la tragedia, la violencia, el sufrimiento de todo tipo, en todos lados. Usted enciende la televisión, busca las noticias y por todos lados encontramos historias de agonía. Encontramos historias de catástrofe, de tragedia, de violencia, de sufrimiento en todo el mundo, y no nos gusta escuchar esas cosas. Aunque son una realidad, entendemos que es una realidad, no nos gusta escuchar de las cosas negativas. De estas cosas no nos encanta, no nos gusta leer o escuchar sobre estas cosas. Y debemos entender que lo que estamos viendo en las noticias es solamente una punta, un poquito de lo que es realmente el odio, la codicia, la injusticia, la brutalidad que existe en este mundo. Este mundo es un mundo malo, como estamos estudiando hasta ahorita. Vivimos en un mundo de maldad, de pecado, y lo que vemos es solamente la punta de lo que es realmente el verdadero odio. La codicia, la injusticia, la brutalidad. Para no mencionar los millones de gente hambrienta, los pobres hambrientos, de indigentes absolutamente indigentes en este mundo, que viven en situaciones agonizantes, como las decenas de ahora de miles de refugiados que están huyendo de las guerras. ¿Qué de tantas personas? ¿Qué de tantas cosas? No nos gusta escuchar de aquellas cosas. Entonces, escuchamos estas cosas, pero por otro lado no queremos escucharlas. Reconocemos que es una verdad, pero no nos gusta escucharlas. Somos personas blandas, no nos gustan estas cosas. Y tristemente lo más terrible de esto es que cuando se trata de las cosas de Dios, también nos gusta escuchar sobre el lado dulce de Dios. Nos encanta escuchar sobre el lado tierno de Dios, el lado amoroso de Dios, el calor de Dios. Nos gusta escuchar sermones que nos motivan a seguir adelante. Nos encanta escuchar acerca de la gracia de Dios, que es una verdad. No nos gusta escuchar sobre el juicio de Dios. Nos gustan las cosas bonitas, las cosas dulces, pero no nos gusta escuchar sobre el juicio de Dios. Y poco a poquito, mis hermanos, permitimos que esta convicción motivacional se introduzca en nosotros y comenzamos a tener una visión diferente de Dios. Comenzamos a tener una visión diferente de Dios y llegamos al punto cuando como que no queremos ya amar al Dios cuya ira, dice la palabra, es una furia de fuego contra los pecadores. No nos gusta escuchar que nuestro Dios es un Dios que va a ser un Dios justo, es un juez justo. Nos gusta escuchar que es un Padre amoroso, pero decidimos muchas veces ignorar la parte del juicio de Dios. El autor o el escritor del libro de los Hebreos no mantiene silencio acerca de la ira de Dios. Este libro está completamente dedicado a vivir a través de la fe, entender lo que es vivir una vida de fe, entender lo que es mantener nuestra fe, entender lo que es vivir nuestra vida de fe hasta el fin, perseverar hasta el fin. Y capítulo tras capítulo en el libro de Hebreos se celebra la gloriosa provisión de Dios en Jesucristo, que Jesucristo vino para liberarnos de nuestro pecado, para cambiar nuestro destino, para cambiar nuestro futuro. Y el libro comienza y termina con Jesucristo haciendo purificación de pecados y luego se sienta a la diestra del Padre como el perfecto sacrificio, como nuestro sumo sacerdote, como nuestro pastor, que nunca, es la palabra, nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar. Pero, como muy diferente a otros libros del Nuevo Testamento, este libro también es implacable con sus advertencias acerca de los peligros de descuidarnos en nuestra vida espiritual. No solamente nos habla de lo bonito, no solamente nos habla de lo dulce de nuestro Padre Celestial, amoroso, que nos envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, pero también nos habla de las advertencias de descuidar nuestra vida espiritual.
Las advertencias que podemos perder nuestra alma en la furia de la ira de Dios. Entonces, aquí este libro que se opone a la suposición motivacional, que dice que solamente las buenas nuevas son nuevas que nos motivan. No, este libro nos habla de dos cosas, de las promesas de bendición, las promesas de gozo, pero también nos habla de las advertencias del dolor. Hebreos capítulo 2, versículo 3. Hace la pregunta: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Lo vimos la semana pasada. ¿Cómo vamos a nosotros a escaparnos de la ira de Dios? Aunque es un Dios amoroso, es un juez justo. Y un día vamos a estar ante la presencia de Él y nos va a recibir como un Padre amoroso o nos va a sentenciar como un Dios justo que Él es. Porque la justicia de Dios es parte del amor de Dios. Dios es justo. Entonces nos hace la pregunta a nosotros, Hebreos capítulo 2, versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hebreos capítulo 3, versículos 11 y 12. Por tanto, juré en mi ira, dice Jehová, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Una vez más, una advertencia. Mirad, hermanos, nosotros los cristianos, que no haya en nosotros, en ninguno de nosotros, corazón malo de incredulidad para apartarnos del Dios vivo. Una vez más, para deslizarnos, para dejar nuestra vida espiritual. Hebreos capítulo 6. Dice el versículo 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, y luego continúa el versículo 6 diciendo así, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Una advertencia. Es imposible que los que una vez fueron iluminados, dice, y recayeron, versículo 6, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Advertencia. Guardad, cuidad esta salvación tan grande. No descuidar nuestra vida espiritual. Cristo regresa pronto. O tal vez la muerte nos sorprenda. Estamos preparados. Estamos listos. Hemos guardado, hemos cuidado nuestra vida espiritual. No nos hemos descuidado espiritualmente. Es lo que está hablando este libro de Hebreos. Sí, nuestro Dios es un Padre amoroso, un Dios amoroso, un Dios de muchas bendiciones, pero también es un juez justo ante el cual estaremos un día muy pronto. Vamos a hablar sobre la verdad de la ira de Dios. Una vez más, en esta porción de la Escritura ahora, vemos la convicción que es honesto, es amoroso y es sabio hablarle a la gente, a las personas, acerca de la verdad de la ira de Dios. Es importante. Para mí como pastor, es sabio, es honesto, es amoroso. Les hago con amor, porque yo no quiero que usted se pierda. Pero es importante que yo les hable acerca de la verdad de la ira de Dios. No solamente lo dulce, no solamente lo hermoso, no solamente lo maravilloso, no, de la verdad de la ira de Dios. Porque la encontramos en el inicio, al medio y al fin de nuestro texto. Versículo 26 a 27. Dice así, porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Escuche con mucho cuidado, escuchemos todos nosotros con mucho cuidado esta palabra. Porque si pecarnos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y luego dice el versículo 27 así, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces, lo que vemos aquí, el versículo 27, es un retrato, una imagen de la ira de Dios. Y es un retrato, una imagen legal, un retrato emocional, una imagen física. Primeramente, una imagen, un retrato legal, porque dice que su ira es un juicio. Vemos aquí entonces el acto legal y justo de un juez. Nuestro Padre es amoroso, también un día, al final del tiempo, nos va a llamar a cuentas y será un juez justo. Por eso habla aquí del juicio de Dios. Aquí vemos la parte legal de nuestro Dios. Él es un Dios justo. Él tiene derecho a juzgarnos. También encontramos el retrato emocional, porque nos habla de su ira como un hervor de fuego,
un hervor de fuego, literalmente un celo de fuego, una pasión ardiente. De palabras, Dios no está un poquito enojado con las personas. Dios está apasionado con furia de aquellos que se apartan de la verdad. Está apasionado, está enojado. Con una pasión está enojado. Por eso habla ahí de el hervor del fuego. No solamente fuego, hervor de fuego. Una pasión que el Señor tiene contra aquellos que se alejan de la verdad. Y tercero, encontramos un retrato físico. Dice la palabra que el fuego devora a los adversarios. Devora al pecador en las llamas del juicio legal y apasionado. Devora al pecador en las llamas del juicio legal y apasionado. Y devorar no significa aniquilar, porque el infierno no es no existir, no. Devorar significa sumergirse en un sufrimiento para siempre. Entonces Dios es un Dios amoroso, pero también es un juez justo. Y la palabra nos habla de las dos cosas, de ambas cosas. No solamente del amor de Dios, y nos encanta escuchar mensajes sobre el amor de Dios. Pero también la Biblia nos habla, nos advierte sobre el juicio de Dios. La justicia se hace cuando la ira santa de Dios es satisfecha. La justicia se lleva a cabo cuando la ira santa de Dios es satisfecha. Eso solamente es el inicio de nuestro texto. Y luego el texto termina con otra dimensión del juicio temeroso de Dios. Versículos 30 y 31. Dice así: pues conocemos al que dijo, dice Jehová, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Y luego miren lo que dice el versículo 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Palabras fuertes, pero es la palabra. Lo dice la Biblia. El mismo Dios de amor. Dice la palabra que Jehová dice, mía es la venganza, yo daré el pago. El Señor juzgará a su pueblo. Y luego dice, horrenda cosa aterradora es caer en manos del Dios vivo. Entonces, cualquier sea nuestra vista, de nuestra visión de Dios, el creador del universo, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, si no incluye esta visión, entonces es una visión distorsionada, poco realista. Si usted no cree en un Dios de ira, si solamente usted cree en un Dios de amor, su visión de Dios es una visión distorsionada, es poco realista, porque la palabra declara claramente que el mismo Dios de amor también es un Dios de ira, un Dios de venganza, un Dios justo. Dios es el Dios de venganza, y dice la palabra que caer en las manos de Dios es algo horrendo, algo aterrador, caer en las manos de Dios. El principio del texto, el fin del texto. Pero en medio de estas dos descripciones del juicio de Dios, en medio del inicio y del fin, en nuestro texto encontramos otra parte, en medio del texto. Después de que dice el versículo 28, que aquellos que rechazaron la ley de Moisés fueron puestos a muerte, dice el versículo 29, se la pregunta, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá al que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificada e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cuánto mayor castigo? Dice la palabra, versículo 28, que los que rechazaron la ley de Moisés fueron puestos a muerte. Y dice el versículo 29, ¿cuánto mayor castigo, peor que ser puesto a muerte? El juicio de Dios aquí se describe como un castigo. Y es un castigo que es peor que la muerte. ¿Por qué? Porque va más allá de la muerte. El juicio de Dios, el castigo de Dios, no solamente es para la muerte, sino que va más allá de la muerte. Ahora, este es una imagen de Dios, un retrato de Dios, que hoy en día, en nuestro tiempo, en nuestra época, la gente no quiere escuchar. Rechaza escuchar esta parte de Dios. No creen que es algo útil o verdadero. Lo rechazan. Dios no es así. Para muchas personas hoy en día, aún muchos creyentes, si Dios está ahí para agradecerle cuando pasamos por un tiempo de riesgo,
o está ahí para cuestionarlo después de una tragedia. Pero la mayoría de la gente hoy en día, la mayoría de los cristianos hoy en día, no tiemblan al escuchar acerca del poder de la ira y del juicio de Dios. Lo ven como un padre mimoso, un amigo cariñoso, pero rara vez como un fuego ardiente de indignación y de santa ira sobre el pecado, contra el pecado. Dios es un Dios justo. Dios aborrece el pecado y Dios va a juzgar a aquellos que se apartan, que una vez conocieron la verdad y se han apartado del camino. Dios los va a juzgar, dice la palabra del Señor. Por eso la advertencia, tengamos cuidado en guardar nuestra salvación. No nos deslicemos. ¿Por qué? Porque dice el Señor, mía es la venganza. Para muchas personas, Dios es el Dios que envía la lluvia para el bien de los agricultores, pero Dios no causa inundaciones. Ven solamente lo bueno. Para muchas personas, Dios le da la vida a los bebés, pero por supuesto no le quita la vida a las personas. Hemos creado una imagen de Dios a nuestros sentimientos. No vemos al Dios como la palabra lo revela, como la historia lo revela, como Jesucristo, la Biblia han revelado a nuestro Dios. Una vez más, aquí la palabra nos está revelando quién es nuestro Dios. Tengamos una imagen verdadera de quién Dios es. Si es un Padre amoroso, Dios nos ama, mis hermanos, con un amor eterno. Dios quiere que nos salvemos, pero también nos guarda, nos advierte contra guardar, mantener nuestra salvación. Entonces, necesitamos hoy en día más que nunca escuchar palabra como esta palabra esta tarde. Leer esta porción de la Biblia que nos hace tener una revisión, que nos hace hacer una revisión de la realidad de nuestra vida, de nuestra vista de Dios. ¿Quién es Dios para nosotros? Reconocer que nuestro Dios es Dios amoroso, pero también es Dios justo. Tenemos entre nosotros en esta tarde una visión aterradora, expectativa de juicio. Nos habla del furor de fuego. Nos habla de cómo Dios va a consumir a los adversarios. Nos habla de cómo el castigo de Dios es peor que la muerte. Que el Señor va a pagar la venganza con manos aterradoras. Que el Señor dice, la venganza es mía. Esta también es la verdad de la palabra de Dios. La verdad de Dios es quien Dios es. No solamente Dios de amor. Ahora, ¿cuándo es Dios fuego consumidor? La pregunta es, ¿cuándo es Él así? La palabra lo describe como un fuego consumidor. ¿Cuándo es Dios de esta manera? Y la respuesta, Él es de esta manera cuando ya no queda más sacrificio por los pecados. Versículo 26. Dice la palabra, porque si pecarnos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, luego dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ahora es cuando Dios llega a ser un fuego consumidor, cuando ya no queda más sacrificio por los pecados. Luego dice en versículo 27, comienza de esta manera, sino una horrenda expectación de juicio. Dos palabras, hay dos posibilidades, o un juicio terrible o un sacrificio por los pecados. Esto quiere decir que lo que ha causado que Dios esté airado, esté enojado, es el pecado. Lo que causa que Dios se llene de furor, de ira, de furor de ira, es el pecado. Es el pecado. Pero también nos quiere enseñar que Él ha hecho una provisión para que nosotros podamos escapar la ira. Es decir, Él nos envió a su Hijo a sacrificar. Él sacrificó a su Hijo en lugar de nosotros pecadores. En su amor. Él hizo todo lo posible por salvarnos. Él envió a su propio Hijo en nuestro lugar para morir por nosotros. Entonces, el amor de Dios proporciona el escape de la ira de Dios al sacrificar a su propio Hijo para vindicar la gloria de Dios en perdonar los pecadores. Ese es el Evangelio. Que Dios envió a su Hijo. Nos amó tanto que envió a su Hijo al mundo
para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Es la esencia del cristianismo. Pero esta esencia del cristianismo no tiene sentido aparte de la ira de Dios. ¿Por qué envió Dios a su Hijo? ¿Por qué lo envió? Dice el Evangelio que Dios envió a su Hijo, pero ¿por qué? ¿Por qué lo envió? Si no hay ira, no hay juicio que escapar. Y si no hay juicio que escapar, entonces Cristo murió en vano. Dios envió a Jesucristo con un propósito para morir por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos escapar la ira de Dios. En su amor, Él nos dio un camino de escape. Él no murió en vano. Cristo no murió en vano. Él murió para que usted y yo, o cualquier persona que crea en Él, pueda ser salvo de la ira de Dios y tener vida eterna por amor de Dios para con nosotros. En su amor nos dio su propio Hijo. Entonces, no solamente debemos hablar del amor de Dios, pero también de la ira de Dios, porque nos habla de cómo nuestro Dios es. Es verdad, Dios es amor. Dios nos amó tanto que envió a su Hijo unigénito, lo mejor que Él tenía para darnos. Él lo envió para morir por nosotros. Entonces, Él nos ama, pero también es un Dios juez justo. Es amor. Él ha hecho un camino para los pecadores escapar su ira, para gozar de su amor. Y su gloria, pero su gloria brilla más no en su ira, no en el fuego de su ira, sino que por encima de la destrucción que nosotros merecemos, en su amor. Ahora, dice la palabra que ya no queda más sacrificio por los pecados. Entonces la siguiente pregunta es, ¿por quién ya no hay sacrificio por los pecados? Si dice que ya no queda sacrificio por los pecados, ¿a quién se refiere? ¿A quién se refiere aquí? Dice, ¿quién ya no, por quién ya no, porque la pregunta, ¿por quién ya no hay sacrificio por los pecados? Si Dios es un Dios de ira, un Dios de venganza, un Dios de juicio, un Dios de furia, cuando ya no queda más sacrificio por los pecados, entonces tenemos que preguntarnos, ¿por quién ya no hay sacrificio por los pecados? Y aquí en este texto nos habla de quién son aquellas víctimas del fuego consumidor de Dios. La respuesta se nos da en dos maneras en este texto. Primeramente se nos describe en qué se han convertido estas víctimas que son aptas para el juicio. En qué se han convertido las víctimas que son aptas para el juicio. Y el otro lado describe lo que una vez fueron, que los hace estar en su condición actual, que sea tan reprensible su condición actual. Aquí el contraste nos demuestra por qué su culpa es tan grande. Primeramente vamos a ver en qué se habían convertido. ¿Cómo es que las víctimas del fuego consumidor de Dios son descritas? 5 descripciones encontramos aquí. Versículo 26. Primeramente, las víctimas del fuego consumidor de Dios se describen de esta manera. Versículo 26. Siguen pecando voluntariamente. Versículo 26. Si pecarnos voluntariamente. Aquellas personas que pecan voluntariamente. Y aquí, si usted nota el tiempo de este verbo, habla de una acción continua. Continúan pecando. Aquellas personas continúan pecando y lo dicen voluntariamente. Nos habla que no de un pecado particular, sino está hablando de pecar voluntariamente, continuamente. Aquí nos habla del grado, de la voluntad del pecado. El pecado imperdonable no es un tipo de pecado particular, sino el grado, la voluntad de la persona de pecar en contra de la gran gracia, hasta el punto que se convierte como Esaú, que ya no puede arrepentirse. El capítulo 12, versículos 16 y 17 dice así: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Entonces, aquí estas víctimas son aquellas personas que pecan voluntariamente después de haber recibido la gracia, después de haber conocido a Jesús. Ahora continúan en su pecado voluntariamente, saben que están pecando y continúan en su pecado, en su maldad.
Estas personas pueden llegar al punto como Esaú, cuando dice aquí, ya no hubo más oportunidad de arrepentirse. Aunque con lágrimas procuró arrepentirse, no hubo más oportunidad para arrepentirse. Versículo 27, al fin de los versículos los llama adversarios. Y dice la palabra que la furia del fuego de Dios va a consumir los adversarios. Esto quiere decir que él está hablando de las personas que han rechazado a Dios, que ahora son los oponentes de Dios, son los adversarios de Dios, son los apóstatas, aquellos que un día conocieron al Señor como Señor y Salvador de su vida, pero se han alejado, se han apartado del camino del Señor, han negado la fe, están a punto de perderse completamente. Estarán estas personas. Estas personas son aptas para la furia del fuego de Dios. Luego dice el versículo 29, que han pisoteado al Hijo de Dios. El Hijo de Dios dio su vida para rescatarlos como su sustituto. Pero ahora lo han pisoteado. Se han ido a otras cosas. Después de haber sido iluminados, de conocer a Jesucristo como Señor y Salvador, de conocer, de tener una vida espiritual, un arrepentimiento, una relación con Cristo, ahora lo pisotean. En vez de guardar su vida, su salvación, en vez de tener cuidado en mantener su salvación, de mantenerse en su vida espiritual, ahora están pisoteando al Señor. Se van a ir a otras cosas. Dice el versículo 29, la segunda parte. Consideraron inmunda la sangre del pacto. Tuvieron por inmunda la sangre del pacto. La palabra inmunda quiere decir, consideraron la sangre de Jesucristo como algo común, algo ordinario, nada especial, nada sagrado, nada precioso. Personas que bebieron de la copa del nuevo pacto y se van ahora a pecar. Como si la sangre de Jesucristo no fuera lo más hermoso, lo más precioso en el universo. Lo toman por nada. Saben que están mal, saben que están pecando, pero no les importa. Están pisoteando al Hijo de Dios. Están tomando por nada la sangre de Jesucristo que fue derramada por nuestros pecados. Dicen, a mí no me importa. Yo voy a vivir mi vida como yo la quiero vivir. Estas personas son aptas para el juicio de Dios, para la furia del juicio de Dios. Versículo 29, al fin, dice así, que han insultado, hicieron afrenta al Espíritu de gracia. Probaron de la gracia de Dios. Sabían lo que es recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Probaron de la gracia del Señor. Supieron lo que fue ser perdonados de todos sus pecados. Fueron influenciados en alguna medida por la gracia de Dios. Pero luego, ahora toman esa gracia como una licencia para justificar su amor al pecado. Y por fin la desechan, la gracia de Dios, como algo que no necesito. La salvación no la necesito. La sangre de Cristo no la necesito. Mi relación con Jesucristo ya no la necesito. Estas personas, dice el autor aquí, el escritor, para ellos Dios es un fuego consumidor. Para estas personas, Dios es un fuego consumidor. Ahora hablemos de lo que una vez fueron. Porque el autor o el escritor describe las víctimas de la ira de Dios, no solamente lo que se han convertido, pero también nos habla de lo que de una vez fueron. Que dice la palabra que hace que su condición sea una de más culpabilidad. Son más culpables. 3 características, brevemente. Habían recibido el conocimiento de la verdad. Versículo 26. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Entonces, estas víctimas de la ira de Dios son las personas que pisotean al Hijo de Dios, que conocen la verdad, no ignoran el mensaje de la palabra, no ignoran el mensaje del Evangelio, no ignoran la necesidad de buscar a Dios, no ignoran que Jesucristo vino a este mundo para perdonar nuestros pecados, para morir por nosotros, no ignoran la verdad de la palabra, conociendo, haber recibido el conocimiento de la verdad. Todos algún día seremos juzgados de acuerdo a la proporción de la cantidad de luz y verdad
que ha sido disponible para nosotros. Esta palabra, estas personas recibieron el evangelio, lo escucharon, lo recibieron, pero se fueron alejando de Cristo, se fueron alejando de la verdad, de la palabra del Señor. Descuidaron su vida espiritual tanto y comenzaron a deslizarse, a irse en contra de la palabra del Señor. Si usted nota, son descritos como parte del pueblo de Dios. Una vez formaron parte del pueblo de Dios, eran cristianos verdaderos, pero fueron descuidando su vida espiritual, se fueron deslizando. Entonces, para explicar lo que está sucediendo en la venganza divina, el autor, el escritor dice en el versículo 30, la siguiente parte, la última parte: el Señor juzgará a su pueblo. Una vez más, ellos eran parte del pueblo del Señor. No eran incrédulos, eran personas que conocieron la verdad, recibieron la verdad, pero se han apartado de la verdad, del camino del Señor. Son pueblo del Señor. Entonces, aquí está diciendo la advertencia que hay personas dentro del pueblo del Señor que fueron salvos, pero también hay personas que son parte del pueblo del Señor que se están perdiendo o se han perdido. Dice Ezequiel 34, 17, que Dios dice así: mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, nosotros, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. El Señor nos conoce, el Señor nos va a juzgar. Entonces, importante, mis hermanos, entender el lenguaje de la palabra. El Señor nos habla como advertencia que guardamos nuestra salvación, porque hay muchos, perdón la expresión, pero hay muchos hipócritas dentro de la iglesia del Señor. Hipócritas, personas que dicen ser salvas, pero no son. Dios te conoce, Dios conoce tu corazón, Dios conoce tu vida. Puedes engañar a todo el mundo, pero Dios te conoce. Y al final dice la palabra, la advertencia: Dios te va a juzgar. Aquí dice claramente: personas que conocen la verdad, pero están viviendo una vida de pecado. Para ellos está preparando el Señor su juicio. La ira de Dios no está un poquito airado, está enojado con aquellas personas, porque están pisoteando a su Hijo Jesucristo, que Él envió en su amor para salvarnos. Están pisoteando la sangre de ese nuevo pacto que Él derramó para salvarnos, para perdonarnos. Son hipócritas. Y este texto nos enseña que muchas de esas personas continúan pecando voluntariamente. Y luego dice que abandonan el cuerpo reunido. Dice el versículo 25, se dejan de congregar, dejan de asistir a la iglesia, dejan de reunirse con los hermanos. Y finalmente en el versículo 29 dice que estas víctimas de la ira de Dios fueron santificados. Una vez más, versículo 29 hace la pregunta: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá al que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? Fueron santificados. ¿En qué sentido fueron santificados? Nosotros como iglesia creemos y enseñamos que una persona puede verdaderamente nacer de nuevo. Una persona verdaderamente puede ser justificada por la fe, puede ir en camino al cielo, rumbo al cielo, a través de una vida de santificación espiritual, pero si se descuida, al fin puede perderse y ser destruida al abandonar la verdad. Así lo creemos, porque así lo dice la Biblia. Por eso la advertencia de guardarnos, permanecer hasta el fin. ¿De qué nos sirve comenzar bien y no terminar bien? O terminar perdidos. ¿De qué nos sirve? Tenemos que guardar nuestra salvación. Aquí dice que los apóstoles, aquellos que se han apartado, habían sido santificados. Una vez fueron realmente hijos de Dios, habían sido santificados. Y hay personas que dicen que no se pierde la santificación, que por el Espíritu Santo nos guarde de la apostasía. Yo conozco a muchas personas que un día eran personas llenas del Espíritu Santo, que ahora viven en pecado, que están apartados del Señor. Entonces no podemos decir que eso no es una verdad. La verdad es que la persona que se descuida de su vida espiritual va a perderse. No importa qué tan santa la persona sea, se va a perder si descuida su vida espiritual. En Hebreos 3:14 dice así:
porque somos hechos participantes de Cristo. No, ahí está la cuestión, ahí está la condición, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, con que mantengamos firme nuestra fe hasta el final. Entonces, si no permanecemos hasta el final, no seremos participantes de Cristo. Es la palabra, claramente ahí. Somos participantes de Cristo con tal que, o si retenemos hasta el fin, nuestra confianza desde el principio. No perseverar en la fe es una señal de perder la salvación, mis hermanos. Es la advertencia. No continuar, no guardar nuestra vida espiritual, no guardar esta salvación, es una señal que estamos rumbo a perder nuestra salvación. Y dice la palabra, tengas cuidado, que no llegas al punto cuando ya no puedes arrepentirte. Cuando es un reincidente, you're a backslider. Cuando ya no hay ni convicción de pecado. Ahora peca libremente, ya no sientes nada. Esa es una condición de reincidente. Es muy difícil para que regreses. Es muy difícil para una persona que se deja ir tanto en el pecado pueda una vez más regresar a los pies de Jesucristo. Es difícil. El enemigo no va a dejar que lo hagas. Entonces dice la palabra, ten cuidado que no llegues a ese punto, cuando llegues a ser un reincidente, cuando no te molesta. Escuchar de la ira de Dios ya no te molesta. Saber que un día la palabra dice que vas a ir al infierno, vas a enfrentar a un Dios de juicio, no te molesta. ¿Dónde está tu salvación? Ten cuidado porque tal vez la has perdido y ni te has dado cuenta. Capítulo 10, versículo 14 dice así, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. En otras palabras, hay una santificación verdadera espiritual, una evidencia segura de estar perfeccionados eternamente ante los ojos de Dios. En otras palabras, la salvación, mis hermanos, es para siempre. Dios nos ama y nos ha salvado desde ahora hasta la eternidad. Dios no nos quita la salvación. Nosotros la perdemos, la descuidamos. Dios nos da gratuitamente. Él hizo todo lo posible por salvarnos. Nos envió a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros. Él tanto nos ama que nos ha dado una salvación gratuita. Pero tenemos que guardar nuestra salvación. Si no la perdemos, por una sola ofrenda, por Jesucristo, por su sacrificio, somos salvos para toda la eternidad. La obra justificadora y perfeccionadora de Dios no es algo temporal. Es evidencia que Él ha hecho algo en nuestra vida, nos ha cambiado, nos ha transformado, nos ha santificado. ¿Qué es esto? ¿Qué es la santificación? La santificación, mis hermanos, es la separación. Es la purificación que se lleva a cabo cuando una persona recibe la salvación que Dios ofrece a través de Jesucristo. Una separación, una purificación, cuando uno llega a ser parte de la iglesia del Señor. Ahora llegamos bajo la influencia de la verdad a través de la predicación, la enseñanza. Venimos bajo la influencia del amor entre los santos. Venimos bajo la influencia de las ordenanzas de que aún a veces comemos y bebemos de los sagrados elementos del cuerpo de Jesucristo, la sangre de Jesucristo. Sentimos el soplar, el viento del Espíritu de Dios, de la gracia del Espíritu de Dios, y gustamos de esa mover del Espíritu de Dios en nuestra vida. Son personas diferentes. Somos puestos apartes del mundo, somos diferentes al mundo, somos santificados. Y todo esto es la gracia misericordiosa, graciosa, que fue comprada por la sangre de Jesucristo. Dice el versículo 29, que es por la sangre del pacto que hemos sido santificados. Entonces, termino con esto. Termino con esta advertencia. Una advertencia sencilla. Cuidado, ten cuidado. Tengamos cuidado. Hemos recibido el conocimiento de la verdad. Hemos recibido la palabra de Dios. Conocemos lo que es la verdad. El Hijo de Dios, Jesucristo, entregó su vida por nosotros como nuestro sustituto. Él murió en nuestro lugar para salvarnos.
hemos sido santificados. La advertencia: tengamos cuidado con pisotear al Hijo de Dios. No tomemos por ligera la sangre de Jesucristo. No insultemos al Espíritu de Dios que mora en nosotros. Guardemos nuestra salvación. Jesucristo regresa pronto. Tal vez la muerte nos sorprenda. No dejemos descuidar nuestra salvación tan grande. Dice Hebreos, no descuidemos nuestra salvación tan grande. No nos deslicemos. Porque si nos deslizamos, si descuidamos nuestra salvación, nos espera la ira justa de Dios, el juicio justo. Prestemos atención, mis hermanos. Dios le ama, Dios nos ama, pero también Dios es un Dios justo. Y un día vamos a estar ante su presencia. Incline su rostro, vamos a orar. Padre Celestial, te amamos y te honramos por quien tú eres. Te damos gloria, te damos honra y te damos honor. Gracias por amarnos. Es verdad que ninguno de nosotros merecemos tu amor, pero gracias por amarnos tanto, como dice tu palabra, que nos enviaste a tu propio Hijo amado, que enviaste a tu Hijo como nuestro sustituto para morir por nuestro pecado, con el fin de que podamos escapar la ira de Dios. Es verdad que te conocemos como un Dios amoroso, pero tu palabra también nos presenta que eres un Dios justo, un Dios que dice que la venganza le pertenece a Él, un Dios que se aira, un Dios que se enoja cuando nosotros pisoteamos a su Hijo, cuando tenemos por en poco la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, cuando descuidamos o menospreciamos a la presencia de su Santo Espíritu en nuestra vida. Señor, gracias por las advertencias de tu palabra, que una vez más nos recuerda sobre la importancia de guardar nuestra vida espiritual, de guardar esta salvación tan grande, porque para nosotros fue libre, a Jesucristo le costó su vida. Jesucristo pagó un gran precio por nuestra salvación al derramar su sangre, al sufrir por nuestro pecado. Y es importante que nosotros no temamos en poco, Señor, ese gran sacrificio, esta gran salvación. Y tu palabra nos advierte esta tarde, una vez más, nos recuerda sobre la importancia de guardar con temor y temblor esta salvación tan grande, especialmente en estos últimos días que estamos viviendo, cuando sabemos que Jesucristo pronto regresa. Mantenernos preparados, mantenernos listos, Señor. Te ruego esta tarde que tú traigas convicción a cada alma, a cada vida, a cada corazón, Señor. Que entendamos la palabra, Señor, que esta tarde no eres solamente un Dios de amor, eres un juez justo, y muy pronto un día estaremos ante tu presencia, tenemos cuenta por si guardamos o no nuestra vida espiritual. Es tiempo de examinar nuestra vida, es tiempo de pedir perdón, de arrepentirnos de nuestro pecado, y es tiempo una vez más de vivir en santidad, porque tú vienes por una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia santa, Señor. Permítenos ahora recibir la palabra, aceptarla, entender la palabra, Señor, y ponerla por obra en nuestra vida, reconociendo que esta palabra no es para mi vecino, es para mí. La palabra es para mí. La aceptamos, Señor, en el nombre de Jesús. Recibimos la palabra, Señor. Trae convicción, Espíritu Santo, a cada persona, a cada alma, a cada vida, a cada corazón. Tú conoces mejor que nadie, Señor, la vida espiritual de cada persona. Tú conoces lo que son y lo que no son. Padre, te pido esta tarde que tu Santo Espíritu obre trayendo convicción para que aquella persona pueda arrepentirse, pedir perdón y una vez más regresar al camino, regresar, Señor, al camino del Señor, regresar a una relación con Jesucristo, con Dios a través de Jesucristo.
regresar una vez más, apreciar al Hijo de Dios, apreciar su sangre, valorar su sangre, apreciar el Espíritu Santo que mora en nosotros y ser llenos de la presencia del Espíritu Santo. Señor, gracias por tu palabra esta tarde. La palabra nos habla fuertemente, pero lo haces porque nos amas. Tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Palabra de Dios, yo te pido, Señor, que esta tarde tu palabra impacte cada vida, cada corazón, comenzando con el mío. Impacte cada vida, cada corazón. Que podamos nosotros, Señor, hacer los cambios necesarios. Vivir en santidad. Gracias te doy por tu palabra esta tarde, Señor. Recibe honra, recibe gloria, recibe honor. Te alabamos y te bendecimos por quien tú eres. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. En Cristo Jesús.